Hola, yo soy Jacqueline Adriana Lara Valdés y voy a hablar sobre todos los temas de historia que hemos tenido hasta ahorita, empezando desde el 11 de agosto porque el 10 estuvimos en llamadas en Zoom. 11 de agosto. Estuvimos hablando sobre los conceptos, las corrientes de interpretación, características y fuentes de historia. Después de nuestra opinión personal sobre qué es historia para nosotros, supimos el significado, que es indagar el pasado del hombre. Se divide en tres partes: la teoría, el método y la técnica. También hablamos sobre las fuentes primarias, fuentes secundarias, directas e indirectas. El 14 de agosto, aquí empezamos a hablar sobre las fuentes de historia y sus conceptos de cada una, como por ejemplo las primarias es el conjunto de elementos que tienen un contacto físico con el acontecimiento. Las secundarias es cuando no se puede tener el contacto físico, las directas cuando es constituido por testimonios y las indirectas cuando no proporciona información. También vimos sobre las ciencias auxiliares, ideologías y positivismos, periodos de tiempo. El 17 de agosto hablamos sobre la importancia de la historia que ahora nos favorece. El 18 al 25 estuvimos en Zoom, así que pasamos al 28 de agosto, cuando empezamos a ver otros temas. Fueron los antecedentes, las características de los antecedentes, cómo se afectó la historia de Europa a América, las hipótesis, los tipos de origen y zonas culturales. El 1 de septiembre hablamos sobre Mesoamérica antes de la llegada de los españoles, la etapa de México, las etapas de México que tuvieron muchos periodos de Mesoamérica, tipos de preclásico, medio. 4 de septiembre hablamos sobre el tema de periodos de tiempo, continuamos con el mismo tema. Después hablamos sobre el comercio, estados generios, zapotecas, tipos de posclásico. También hablamos de las características culturales y los mayas, los olmecas, toltecas, dioses y sus costumbres. Para mí fue muy interesante, lo cual lo volvería a leer una y otra vez. El 17 estuvimos hablando sobre las culturas aztecas y de México, las culturas del continente y culturas mexicas. El 18 de septiembre hablamos sobre las culturas mexicas, aztecas, sobre sus creencias, sobre los soles, las derrotas, sus nativos, cómo nombraron la bandera de México. Eso también es muy interesante para mí, en mi caso. También hablamos sobre los sacrificios por los dioses. También hablamos sobre las tribus mexicanas y la Constitución mexicana. El 21 de septiembre hablamos sobre la religión palileísta, sobre la leyenda de la creación del universo. Eso también para mí fue muy interesante. La educación, la esclavitud y el sistema penal. Doy gracias a Dios que no estoy en ese lugar, no estoy en esa época ni en nada de eso. El 22 de septiembre hablamos sobre el derecho azteca, hablamos sobre el siglo XVI, sobre los tipos de penal y sobre la producción e intercambio comercial. El 25 de septiembre empezamos a hablar sobre el Renacimiento. Hablamos sobre humanismos, actividades religiosas, sobre la Edad Media, contrarreformas, riqueza, la conquista. Eso también es muy interesante. La evangelización, el catolicismo y la Inquisición. Muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Adiós.